Seguramente alguna vez en tu vida has tirado algún alimento que estaba caducado por miedo a que estuviese en mal estado y pudiese ser perjudicial para tu salud, sin saber realmente si podrías habértelo comido sin padecer consecuencia alguna. Bien, antes de empezar con el vídeo, quería añadir que muchas marcas, tras realizar estudios científicos, anticipan la fecha real en la que caduca un alimento por diversos motivos. El primero es que, por ejemplo, cuanto antes caduque un alimento, antes estás obligado a comértelo, aunque no te apetezca, y por tanto, antes vuelves a comprar. Aunque unos días o unas semanas parezcan poco tiempo, ese poco tiempo sumado en muchos lugares del mundo durante muchos años, incluso décadas, son traducidos en enormes ganancias para la empresa. Pero no solo anticipan la fecha de caducidad por ese motivo, sino que además con ello se previenen de que realmente los alimentos de su marca puedan ponerse en mal estado, lo que causaría un gran impacto negativo en dicha marca. Podemos decir que existe un gran exceso de precaución. Por último, añadir que la fecha de caducidad en muchos alimentos no es igual a la fecha en la que ese alimento pasaría a tener un mal estado. Además del exceso de precaución citado anteriormente, la fecha de caducidad en ocasiones queda marcada por un ligero cambio de sabor o textura en el alimento, que aunque realmente no esté en mal estado y no pasaría nada por consumirlo, igualmente causaría el impacto negativo comentado anteriormente tan temido por las marcas. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Salchichas de Frankfurt. Las salchichas de Frankfurt, siempre y cuando hayan sido correctamente elaboradas, se conservan hasta 10 días después de su fecha de caducidad. Aun teniendo en cuenta este dato, si las salchichas presentan un olor demasiado fuerte, no dudes en desecharlas para evitar cualquier intoxicación. Los huevos. Los huevos frescos enteros se conservan en el frigorífico hasta 21 días. En torno a esta fecha, los huevos pueden consumirse cocidos, mientras que para su uso en crudo, por ejemplo para recetas como la mayonesa o el tiramisú, es preferible optar por huevos frescos. Para comprobar si un huevo se encuentra en buen estado para el consumo, existe una prueba infalible que consiste en sumergir el huevo en un vaso de agua. Si se queda en el fondo, el huevo es fresco. Si en cambio flota, no es apto para el consumo. Además, los huevos cocidos se conservan en el frigorífico una semana. La leche de larga conservación o pasteurizada. Este tipo de leches pueden conservarse en buen estado hasta un mes después de su fecha de caducidad. Hablamos siempre de leche en envase cerrado. Una vez abierto el envase, la leche se conserva en el frigorífico entre 2 y 4 días, dependiendo del tipo de leche. Cremas y purés en brick. Las cremas y purés en brick se conservan un par de meses más después de su fecha de caducidad. No tendrás ningún problema en consumirlas, basta con hervirlas bien durante la preparación. Hablamos siempre de envases cerrados. La pasta fresca envasada en atmósfera protectora o modificada. La pasta fresca, como los raviolis y este tipo de productos envasados en atmósfera modificada, se conservan perfectamente y pueden ser consumidos hasta 15 días después de su fecha de caducidad. Los productos congelados. Los alimentos congelados pueden consumirse unos meses después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Si eres tú mismo el que congela productos que acabas de cocinar, deberías consumirlos antes de 2 meses. El yogur. Los yogures naturales o de sabores se pueden consumir hasta una semana después de su fecha de caducidad, siempre y cuando estén correctamente conservados en el frigorífico. Obviamente, una vez abierto, asegúrate de que el producto no presenta ninguna mancha de moho u otro tipo de indicios de mal estado. Un yogur caducado en buenas condiciones de conservación solo tendrá menos fermentos, pero será apto para el consumo sin ningún tipo de problema. Las especias. Las especias pueden consumirse hasta 6 meses después de su fecha de caducidad si han sido compradas, esterilizadas y pasteurizadas para acabar con los ácaros. Estos animalitos microscópicos viven en los alimentos secos y no son visibles a simple vista. La única señal de su presencia es la aparición de manchitas en el alimento. En este caso, desecha el alimento inmediatamente. Alimentos en lata. Atún, mejillones, maíz y todo tipo de productos que compramos en lata pueden consumirse hasta un año después de su fecha de caducidad en un lugar seco. Las latas deben estar en perfectas condiciones, no deben presentar ni manchas de oxidación ni zonas abombadas, lo que significa que ha entrado aire y posiblemente bacterias que han oxidado y estropeado el alimento. La harina. La harina en general puede consumirse hasta 6 meses después de su fecha de caducidad. Para una conservación óptima deberían usarse envases herméticos. El café. El café puede consumirse hasta un año después de su fecha de caducidad, siempre y cuando el envase esté herméticamente cerrado. Una vez abierto, es mejor no superar la fecha de caducidad indicada. Las galletas. Las galletas también se pueden consumir sin problema pasada su fecha de caducidad, siempre y cuando se conserven en su envase o paquete herméticamente cerrado. Para que un paquete de galletas se conserve el mayor tiempo posible sin que éstas se ablanden, mételas en una caja de metal sobre una hoja de papel de cocina para que absorba la humedad de las galletas.
Si las galletas terminan por ablandarse, podrías comerlas igual, aunque si no quieres las puedes usar para preparar la base de una tarta de queso o pastel de frutas. Tabletas de chocolate. Si comes chocolate a menudo, no vas a tener ningún problema en conservarlo. Si en cambio eres de los que compra una tableta muy de vez en cuando, ten en cuenta que puede conservarse hasta 2 años. Eso sí, el sabor será menos intenso, pero podrás emplearlos en la elaboración de postres y otros dulces. El arroz y la pasta. El arroz y la pasta se conservan hasta 1 año después de su fecha de caducidad. Lo importante es conservarlos en su envase o envases de cristal herméticamente cerrados. Y por último, el queso. El tiempo de conservación del queso suele ser más o menos largo dependiendo de las características del producto. El queso de pasta dura se conserva unos 10 meses, en cambio los de pasta blanda 10 días. Antes de consumir el queso, asegúrate de que no tenga un aspecto amarillento. Respecto a los quesos frescos como la mozzarella o la ricota, si acaban de alcanzar su fecha de caducidad, los puedes utilizar cocinados en alguna de tus preparaciones, por ejemplo en una pizza o unos panecillos rellenos. Bueno, estos son algunos de los alimentos que puedes consumir después de su fecha de caducidad sin riesgo alguno. Comparte el vídeo con tus amigos y amigas si te ha gustado, suscríbete si aún no lo estás y dale a like si quieres más vídeos como este. Un saludo.